Hasta el momento hemos visto tres modelos de causalidad. El primer modelo fue el modelo de causalidad como regularidad, el segundo modelo, el modelo de causalidad como necesidad, y hoy vamos a ver el tercer modelo, que es el modelo de causalidad como contingencia histórica. Es importante resaltar que este es el modelo de causalidad como constancia, lo cual hace referencia primero a la durabilidad del cambio o cuánto tiempo se demora en cambiar, por ejemplo, una política económica. Segundo, la escala del cambio, esto es la profundidad del cambio. Y tercero, la reversibilidad del cambio, es decir, cuán posible es revertir el cambio o volver a lo anterior. Las teorías de causalidad de este modelo parten de la interpretación configuracional de eventos singulares o eventos únicos, y la investigación adopta una lógica de causalidad basada en la interpretación orientada a variables, o más concretamente atributos de las variables, para construir y probar teorías y tipologías de tipo ideal mediante el análisis contrafactual de datos observables. A continuación podemos ver algunas de las características de cada uno de los modelos que hemos visto hasta el momento. Bueno, como se puede observar en la tabla, el modelo de regularidad y necesidad comparten una ontología filosófica dualista y por tanto conciben una brecha entre la mente y el mundo, mientras que el modelo de contingencia histórica es monista. Esto significa que concibe el mundo como una continuidad de la mente y parten de la idea que solo se pueden dar interpretaciones del mundo. Asimismo, el modelo de causalidad como regularidad y contingencia histórica comparten una ontología científica fenomenalista, es decir, su conocimiento sobre el mundo se basa exclusivamente en datos observables empíricamente, mientras que el modelo de causalidad como necesidad es transfactualista, lo que significa que su conocimiento sobre el mundo se basa en datos detectables pero no observables empíricamente. Esta combinación de ontología filosófica y científica, como ya hemos visto, da como resultado la metodología, que en el caso del primer modelo es el neopositivismo, el cual favorece las variables independientes y dependientes para producir explicaciones causales generales, evaluaciones de impacto y modelos basados en el agente, mientras que en el segundo modelo es el realismo crítico, que busca más bien fuerzas causales, poderes o mecanismos para proporcionar explicaciones causales de rango medio y evaluaciones realistas. Y en el tercer modelo, el cual estamos analizando el día de hoy, es el analitismo, el cual utiliza tipos ideales para construir configuraciones causales y teorías centradas en el actor. Esta metodología consiste en desagregar y simplificar el mundo para una mejor comprensión. Utiliza narrativas analíticas para explicar resultados particulares y contrafactuales para elaborar y evaluar narrativas orientadas al caso. Teniendo en cuenta que estas metodologías son diferentes, las concepciones de la causalidad, la lógica de la causalidad, así como los objetivos de intervención, las modalidades de evaluación y los resultados en el diseño de políticas también son diversos en cada uno de los modelos. Por ejemplo, el primer modelo define la causalidad como una relación regular y simétrica. Esto es, si una causa es responsable de un efecto, entonces la ausencia de esta causa explica la ausencia de este efecto, y además se basa en condiciones suficientes y necesarias. El segundo, por su parte, define la causalidad como relaciones necesarias y asimétricas. De este modo, solo importa la relación positiva entre el explanans y el explandum, basado en complejos inus, es decir, partes insuficientes pero no redundantes de condiciones innecesarias pero suficientes. Y el tercer modelo define la causalidad como relaciones históricas contingentes basadas en combinaciones o paquetes de variables. Bueno, asimismo, como se puede observar en esta segunda tabla, en el primer modelo la lógica de causalidad responde a explicaciones orientadas a variables, mientras que en el segundo responde a explicaciones orientadas al caso y en el tercero interpretaciones orientadas a variables. De ahí que los objetivos de intervención en el primer modelo sean la falsación de teorías tipo ley, mientras que en el segundo sea la construcción y comprobación de teorías de rango medio y en el tercero la construcción y comprobación de teorías de tipo ideal. En cuanto a las modalidades de evaluación, en el primer y tercer modelo están enfocadas al análisis contrafactual de datos observables, mientras que el segundo modelo se centra en el análisis transfactual de datos no observables. Y frente al resultado en el diseño de políticas, en el primer modelo de causalidad son modelos predictivos, mientras que en el segundo son modelos contingentes y en el tercero tipologías. Finalmente, como se puede ver en esta tercera tabla, con respecto al diseño de investigación y los métodos, en el primer modelo se requiere un diseño de investigación extensivo, el cual requiere comparación de grandes N, completada en ocasiones por estudios de caso y métodos probabilísticos.
estadísticos y o experimentales, como ya lo vimos, comparación de casos más similares y más diferentes y ensayos controlados aleatorios. El segundo modelo exige una investigación de tipo intensivo, el cual es afín al análisis de estudios de casos y a la comparación de pequeñas n, y métodos deterministas, como la comparación de pocos casos y los estudios profundos de casos mediante la reconstitución de procesos, que también ya lo vimos en el modelo anterior. Y el tercer modelo, que es el que estamos viendo el día de hoy, requiere centrarse en los eventos individuales para el análisis contrafactual de los casos o en la comparación de medianas y pequeñas n, y métodos como el análisis cualitativo comparativo QCA y el análisis histórico comparativo, los cuales vamos a caracterizar a continuación. Muy bien, hablemos entonces de los métodos que se alinean con este modelo y por qué. Tenemos en primer lugar como método el análisis cualitativo comparado o QCA, y este modelo de causalidad por contingencia se evidencia una correcta alineación entre epistemológica del QCA y sirve para matizar la hipótesis, para calibrar las variables causales y descartar las falacias. Y en el QCA solo el nombre es cualitativo porque en sí el método es cuantitativo. Tiene una variación de 0 cuando hay ausencia y 1 cuando hay presencia, y no obstante, aunque tiene grandes números de observación, se puede trabajar con modelos matemáticos y combinaciones de variables. El QCA es una técnica que hace referencia al análisis formalizado de datos y consiste en las observaciones de conjuntos de datos que involucran, además del análisis de tablas de verdad y la minimización lógica. Y vamos a ver, por ejemplo, las tablas de verdad. La tabla de verdad se encuentra presente dentro del análisis de suficiencia, donde va a ser analizada desde la observación empírica y la regularidad de la presencia de esta combinación de variables en todos los casos. Ya como enfoque, el QCA incluye aspectos fundamentales de la investigación, es decir, los procesos anteriores y posteriores al análisis de datos o la organización o recogida de datos, la definición o redefinición de los criterios de selección de casos y la especificación o reespecificación de conceptos. Hablemos entonces de los pasos del análisis del QCA. En primer lugar se encuentra la selección de casos, y esto se tiene cuando un caso es identificado como un fenómeno macropolítico en la investigación dentro de una determinada unidad macrosocial, y las investigaciones se realizan en poblaciones grandes, o sea, N grandes. Seleccionan estos casos mediante la aplicación de diversas técnicas estadísticas donde se realizan muestras y ayudan al investigador a determinar este número de muestra que necesita. Se seleccionan casos específicos para analizar. La formulación de aplicación de estas técnicas establece una secuencia de pasos, y esto va a ser la determinación del orden de muestra, selección de los casos específicos, la recolección y el análisis de estos datos. Una vez que se ha ejecutado alguno de estos pasos, se imposibilita al investigador regresar. Por ende, le resulta casi imposible cambiar de caso o reformular conceptualmente el que ya está existente. La investigación realizada por una N pequeña, o sea, por una población pequeña, en cambio, selecciona los casos a través de variables dependientes y no técnicas muestrales. Esto significa que en donde el objeto principal se delimita es en los casos de estudio comparado de forma cualitativa, y es una identificación de variables dependientes a lo largo de la investigación. Por esta razón, el investigador va a definir un fenómeno macropolítico, que es una variable dependiente, y selecciona intencionalmente los casos como países o regiones donde se presenta este fenómeno, de forma que los casos de la muestra produzcan el mismo resultado. Esta selección no importa mucho al investigador si es que tiene que regresar a lo anterior, y por lo cual puede hacer ajustes a lo largo de toda esta investigación. El segundo paso es la conceptualización del concepto. Aquí se va a llevar a cabo la investigación comparada y es necesaria para formular estos conceptos que van a permitir además tener unas generalizaciones basadas en los temas de comparaciones, como nos contaba Sartori, por ejemplo. Y un concepto es la unidad de pensar, donde existen dos tipos de concepto en general, que son los empíricos y los teóricos.
Los empíricos van a ser utilizados en las investigaciones comparadas y se caracterizan generalmente por ser expresiones en un término donde ya tenemos definiciones y se seleccionan entonces como una forma de referencia. Cuando estas ya van a ser desarrolladas por una investigación, por ejemplo, sociopolítica, y se debe procurar que estos términos, tanto los resultados como las condiciones causales, tengan una única definición y se refleje adecuadamente estos en los modelos empíricos. El tercer paso va a ser la operacionalización del concepto, donde hay un montón de conceptos que permiten inferir una definición operacional, pero existen otros cuyos atributos son un poco más abstractos y requieren de indicadores, por ejemplo, conceptos menos abstractos, que permitan establecer estas definiciones operativas de forma directa. El establecimiento de estas definiciones operativas, que es la parte perceptible y medible del fenómeno que el concepto en sí va a representar. Hay, por tanto, dos tipos de aproximaciones en el QCA en esta política comparada, y la primera va a ser una aproximación por casos. Esto va a significar que es una aproximación mucho más común, donde la toma del problema particular de la política pública y la búsqueda de elementos explicativos de este problema interior de esta macropolítica o la etapa del ciclo de la política, que puede ser, por ejemplo, la agenda, la formulación, la implementación, la evaluación. Vamos a comparar el resultado con los otros casos. Este tipo de variables se compara desde otra naturaleza, porque la tendencia es la modelización econométrica, donde el QCA utiliza el álgebra booleana para identificar determinantes causales que son suficientes y que son necesarias o ninguno para que exista un resultado en particular. Vamos a ver que además existen un tipo de enfoques en el QCA como técnicas para que se produzca este análisis de las políticas públicas, y frente a eso vamos a ver un enfoque exploratorio donde el investigador genera varias ideas que se emplean como base para poder desarrollar o reexaminar las teorías que ya existen. Entonces su objeto es construir o modificar las hipótesis existentes después del análisis de las políticas públicas. Por otro lado, el enfoque de evaluación teórica o el enfoque de evaluación de la teoría nos va a decir que el investigador va a evaluar estas teorías y las va a apoyar o las va a refutar a través de observaciones empíricas. Las expectativas evaluadas con el QCA deben formularse de acuerdo a los patrones de cuasi o necesidad o cuasi suficiencia de los conjuntos o los aspectos de causalidad, que son ya un poco más complejas, como nos dicen autores como Fisher y Maggetti. Existen dos tipos de enfoques en el QCA como técnica para el análisis de políticas públicas. El primero se denomina enfoque exploratorio, en donde el investigador genera varias ideas que se emplean como base para desarrollar o reexaminar las teorías existentes. Su objetivo es construir o modificar hipótesis después del análisis de políticas públicas. Mientras que el enfoque de la evaluación de la teoría es donde el investigador evalúa las teorías y las apoya o refuta a través de observaciones empíricas. Las expectativas evaluadas con el QCA deben formularse de acuerdo con los patrones de cuasi necesidad o cuasi suficiencia de los conjuntos y o los aspectos de la causalidad compleja. Así como tenemos enfoques, también tenemos modelos dentro del QCA. El modelo realista es la aplicación más común del mismo, en donde lo que se hace en este modelo es descartar variables como explicativas y formularlas de otra manera. He aquí donde se interpretan las condiciones necesarias seleccionadas como factores explicativos cruciales, sin los cuales un evento dado no podría haber ocurrido. Para garantizar la exactitud de los resultados, este modelo requiere que las afirmaciones contrafactuales estén justificadas. Expresado de otro modo, derivar una solución compleja o conservadora que asuma que las configuraciones empíricamente no observadas, es decir, restos lógicos, no son suficientes para los resultados, o una solución intermedia basada en argumentos contrafactuales cuidadosamente justificados. El modelo idealista, que se describe como el modelo crucial del QCA, es donde se generan condiciones necesarias y suficientes en la causalidad, que se interpreta como condición suficiente y necesaria que elimina cualquier redundancia.
El modelo idealista permite ver los resultados de QCA como afirmaciones causales. No se puede dejar de lado la existencia de la gran cantidad de subconjuntos que pueden darse de un resultado, teniendo en cuenta que la causalidad deriva de una condición que sea mínimamente necesaria y suficiente a la vez. Teniendo en cuenta este punto de vista, la formulación de soluciones deben ser intermedias y no conservadoras, y no podrán ser interpretadas causalmente, debido a que éstas contienen condiciones que pueden ser eliminadas. Asimismo, es necesario resaltar que se heredan diferentes grados de complejidad que van más allá de un tema de especificidad, y más bien se pueden ver como falsos positivos. Se debe tener en cuenta entonces que esta es una fórmula de ideal o una fórmula mágica que produce una combinación de variables explicativas, es decir, darle un método o un orden a las cosas. Solamente una solución parsimoniosa que elimina los factores que son redundantes y que son claramente interpretables puede explicar la causalidad mediante la eliminación de factores irrelevantes. Tenemos otro método, que es el método del análisis histórico comparado, en donde el QCA es base del modelo de causalidad como contingencia histórica y se basa en una serie de premisas que buscan determinar las condiciones necesarias y suficientes en términos de relaciones de conjuntos o combinaciones de variables. Expresado de otro modo, las funciones de colinealidad en una explicación causal y cómo medir fenómenos únicos mediante modelos matemáticos. El análisis histórico comparado utiliza técnicas como el process tracing, la investigación de archivos, los métodos estadísticos y las entrevistas en profundidad para evaluar las observaciones del proceso causal. ¿Qué es en sí el process tracing? Es el que recoge las observaciones del proceso causal a lo largo de la investigación, en donde se adquieren implicaciones observables de una teoría a partir de unidades en el nivel más bajo de agregación. Es decir, se rastrea todas las posibles variables causales que intervienen en el cambio de políticas por medio del espacio y el tiempo, una condición primordial para la construcción y la prueba de la teoría. En la reconstrucción de procesos, se recogen los datos dentro de un modelo científico de recogida de datos, así como para los estudios cualitativos, donde se maximizan las observaciones de procesos causales que nos permiten entender el cambio institucional. Para la organización de esto último se requiere de tres componentes, que son el evento, la coyuntura crítica y la secuencia. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. El evento lo entendemos como un suceso delimitado espacial y temporalmente que puede compararse entre casos y difiere de una ocurrencia, que es un suceso singular específico de un estudio de caso en un momento dado. Es una observación causal o de proceso de datos significativos, pero no determinantes en el lenguaje de los métodos de investigación social. La coyuntura crítica, en cambio, proporciona herramientas para definir el origen de las reformas institucionales. Algunos autores la definen como un periodo de cambio significativo que suele producirse de formas distintas en diferentes países y que se supone que produce legados distintos, así como choques externos e internos en un contexto determinado. Ejemplo de esto tenemos las crisis económicas, las guerras, que son los puntos de partida para las observaciones del proceso causal sobre el cambio. Las coyunturas críticas siempre serán específicas de cada contexto y tendrán una base histórica. Mientras que la secuencia es el orden temporal en el que suceden los acontecimientos a lo largo del tiempo. Expresado de otra forma, donde se sitúan las políticas y cambios políticos en el contexto más amplio de los estudios de caso. Ahí se evalúan los eventos y las observaciones acorde al orden en el que fueron apareciendo. En donde evaluar los acontecimientos y las observaciones según el orden en que aparecieron ayudará siempre al investigador a identificar los puntos de datos que faltan, la información relevante para los segmentos a lo largo de la secuencia, o la necesidad de mejorar su conocimiento de ciertos acontecimientos con entrevistas en profundidad, variables e información correlacionada para determinar la causalidad con mayores niveles de confianza. Finalmente, también tenemos el índice de intervención política.
Este permite desagregar los componentes de la política. Se puede trabajar con variables tanto cualitativas como comparativas o combinar ambas de forma individual. La diferencia radica en que las entradas de datos cuantitativos reflejan los cualitativos y sustituyen las observaciones de procesos causales por puntos que varían en función de los cambios en la observación de la política, como los cuadros de mando. Ahora bien, en los métodos cualitativos, el objetivo es encontrar la combinación correcta de variables y mecanismos causales. La elaboración de una teoría es el resultado final, mientras en los enfoques cualitativos, como es el caso del análisis histórico comparado, un índice es una innovación para aumentar la precisión en la construcción de la teoría y la prueba de la teoría cuando se analizan largos periodos de tiempo. Un índice cumple 3 objetivos: ilustra las tendencias en la implementación y ejecución de políticas, ayuda a determinar los tipos de cambio de políticas, es decir, el movimiento lento, la dependencia de la trayectoria, los intervalos regulares, los ciclos, y fundamentalmente valida el horizonte temporal de la investigación y ayuda a identificar posibles lagunas o a corregir la identificación errónea de los ciclos de políticas. Esta pequeña metodología tiene la ventaja de tender un puente entre los estudiosos de la política comparada y los profesionales de la política pública para comprender y mejorar la política pública en su conjunto. Bueno, con respecto a la pregunta sobre cuáles son las problemáticas e implicaciones metodológicas del modelo de causalidad como contingencia histórica, vamos a realizar aproximaciones sobre los dos principales métodos de este modelo de causalidad, que son el QCA, el Qualitative Comparative Analysis, y el CHA, el Comparative Historical Analysis. Bueno, en primer lugar hay que considerar que este modelo de causalidad como contingencia histórica se basa en una serie de premisas que buscan determinar las condiciones necesarias y suficientes en términos de relaciones de conjuntos o de combinaciones de variables, es decir, las fuentes de colinealidad en una explicación causal y de cómo medir fenómenos únicos mediante modelos matemáticos. Bueno, sobre las aproximaciones al QCA en las políticas comparadas, las ventajas nos permite prescindir de un gran número de observaciones, donde normalmente es necesario controlar variables espurias o controlar el error. Aquí el quid del asunto está en aprender sobre el conjunto de variables para poder calibrarlas y poder construir una explicación, agregando así complejidad a la modelización. La naturaleza de las políticas públicas se presta muy bien para este tipo de interpretación causal porque cada política es un evento único en sí mismo. Aunque bueno, siempre guardan similitudes, sobre todo en los instrumentos, este modelo permite un tipo de modelización formal que va más allá de un razonamiento causal probabilístico que puede resultar a veces simplista, que parte de nociones econométricas. Las principales teorías del proceso de políticas a menudo suponen cierta complejidad, especialmente en la implementación y en la evaluación de políticas, ya que advierten condiciones necesarias y suficientes. Bueno, la principal ventaja del QCA para el análisis de políticas públicas comparadas es que las nociones de necesidad y suficiencia a menudo pueden capturar con precisión los intereses analíticos de la toma de decisiones y de la implementación, así como de los resultados de la evaluación. La aplicación del QCA en las políticas públicas, a diferencia de su aplicación en el modelo de causalidad como regularidad, en el QCA el valor analítico y explicativo de las variables o del conjunto de variables va a estar en función de los atributos que las conforman, lo que vamos a conocer como fuzzy set, es decir, el conjunto de atributos. Según el protocolo del QCA, la desagregación de las variables que se realiza a través de una tabla de verdad confirma la presencia de la variable esperada y de su calidad para construir una explicación causal. También se pueden construir explicaciones más certeras con este método, ya que el modelo busca mecanismos que conduzcan a tipos ideales, por lo que obliga al analista o al investigador a ser más cauteloso al tratarse de un caso único u ocasional. También produce resultados deterministas que son aplicables a grupos o a conglomerados de casos, en donde podemos predecir el éxito o fracaso de una determinada combinación de condiciones o de variables que conducen a un resultado. Sobre las desventajas de este método,
podemos decir que aunque sea más preciso que la mera traducción de indicadores estadísticos, como habíamos resaltado en las ventajas, la variable QCA sigue siendo una variable, es decir, un código. Esto implica que de todas formas se quedan por fuera muchos elementos de la realidad social. También implica una lectura estática de la causalidad, ya que no se manejan fácilmente elementos dinámicos de los procesos que subyacen a los resultados de las políticas y sobre todo de su evolución en el tiempo. Debido a la sensibilidad contextual del método, no permite la generación de teorías generales sobre fenómenos políticos. Su alcance es a partir de teorías de rango medio, por lo que no permite generalizar al estilo del modelo de causalidad como regularidad. Esta es otra diferencia con el primer modelo. También es posible que la técnica del QCA no advierta procesos de comportamiento subyacente de los agentes implementadores, límites inherentes para aislar las causas de los impactos de las políticas, el alcance del impacto de una determinada medida y procesos subyacentes del cambio de comportamiento de los grupos destinatarios. Sobre las aproximaciones del CHA o Comparative Historical Analysis o análisis histórico comparativo dentro de las políticas comparadas, dentro de las ventajas debemos entender en primer lugar que bajo el institucionalismo histórico las políticas se ven como instituciones, ya que representan el conjunto de procedimientos, de rutinas, de normas y de convenciones formales e informales integrados dentro de la organización de gobierno determinada. Dentro del análisis histórico comparativo es fundamental determinar la forma en que se desarrollan los acontecimientos, es decir, en qué orden y por cuánto tiempo. Se pueden moldear los efectos de esas políticas y determinar su resiliencia, así como también de políticas que entran en un camino dependiente. En este sentido, nos permite identificar mecanismos causales y resultados dentro de estructuras específicas de tiempo. Además, el índice de intervención de políticas, que es parte de este método, nos proporciona una visualización rápida de las tendencias a largo plazo y se puede vincular fácilmente a los indicadores de políticas para comprender la correlación en ambos a lo largo del tiempo. Sobre las desventajas del análisis histórico comparativo, debemos entender que aún este método tiene que encontrar herramientas para abordar los problemas de explicaciones residuales, es decir, explicaciones de elementos que podríamos considerarlos como de segundo orden, que a veces pasan desapercibidos. En este modelo, la reconstitución de procesos no puede determinar por sí mismo los cambios de las políticas a falta de una consideración adecuada de los marcos de tiempo comparativos en diferentes casos de estudio. Vamos a mirar cuál es el tipo de información que se necesita para este modelo de causalidad. Entonces, lo primero es que es información derivada de datos observables. Y en este caso las observaciones se multiplican al interior de un mismo caso en la medida en que se extiende la línea del tiempo, pero no se multiplican en el sentido estadístico del primer modelo de causalidad. Aquí tenemos entonces una muestra reducida o satisfactoria de observaciones que tienen la característica de ser excepcionales o ocasionales. Y a estas observaciones las entendemos como observaciones del proceso causal, es decir, eventos que están relacionados causalmente y que producen un resultado, y que son la materialización empírica de un proceso causal. Estas observaciones se entienden como la existencia o no de algo, pero ese algo puede ser muy heterogéneo en términos de actores, de eventos, de hechos, de secuencias, de instrumentos, de instituciones. Puede ser observaciones de tipo muy diverso. Bueno, la segunda característica es que los datos toman la forma de variables combinatorias, no estadísticas. En ese sentido, las variables no se aíslan, sino que el sentido de estos métodos es tomarlas en combinación y encontrar la combinación correcta o ideal de variables que van a producir un resultado. Aquí lo que se analiza entonces es esa combinación de variables en función del resultado para poder descartar aquellas que no son determinantes. Y lo que se busca es identificar los efectos de la interacción entre esas variables para la producción de un resultado. Bueno, la tercera característica es que es información desagregada que permite identificar los atributos de las variables, es decir, esas variables se caracterizan y se operacionalizan y de esta manera se matiza la hipótesis. Una cuarta característica es que es información codificada de dos maneras. En primer lugar, una codificación binaria o booleana,
que lo que busca es dar cuenta de la presencia o ausencia de la variable, y esto se mide o se codifica en términos de 1 y de 0. Y por otro lado, la codificación de los atributos desagregados de las variables, para lo cual se usa una escala cualitativa que va de 1 a 5 y que permite calibrar la variable o los atributos más bien mediante la asignación de puntajes en un continuo conceptual. Otra característica es que esta información es de tipo descriptivo y explicativo, no es información predictiva como en modelos anteriores, sobre todo en el primero. Y por eso vemos que en estos métodos se usa mucho la estadística, pero de tipo descriptivo. Otra característica también es que al ser métodos que analizan grandes movimientos en la historia y que se materializan en los cambios de las políticas públicas, esta información que recopilemos debe incluir referencias al contexto histórico y a los eventos, secuencias o coyunturas críticas que son relevantes para la investigación. Asimismo, esta información debe abarcar un periodo de tiempo muy amplio en relación con otros modelos de mínimo 50 años, donde al interior de este tiempo igualmente puedan establecerse intervalos más pequeños, regulares, que permitan observar ese cambio en las políticas. Y la última característica es que aquí la información puede ser tanto de tipo cualitativo como cuantitativo. Ambos tipos de información sirven como entradas para la construcción de los índices, por ejemplo, y se transforman en puntuaciones que lo que nos van a indicar es el peso de cada observación o de cada variable o de cada atributo de esas variables en el diseño de la política y cómo estas, como veíamos antes, interactúan o se combinan para producir un resultado de política pública.